Buenos días. Vamos a empezar ahora con un ejemplo para ilustrar el cálculo a pie, o sea, manualmente o paso a paso, de las pruebas x cuadrado y g cuadrado de bondad de ajuste. Recuérdese que las pruebas de bondad de ajuste se utilizan para analizar si una muestra proviene de una población con una distribución específica. En este caso, entonces, vamos a suponer que tenemos una muestra al azar de 241 segmentos de calles de 1 kilómetro y se contó cuántos huecos tenía cada segmento de calle. Esa es la muestra aleatoria y esa es la variable aleatoria, la cantidad de huecos. En la vida real, uno generalmente tendría un arreglo de datos y en ese arreglo de datos serían 241 valores por separado. Pero para poder realizar la prueba x cuadrado o g cuadrado, hay que agrupar esos datos en una distribución de frecuencias. Yo les voy a presentar de una vez el cuadro con la distribución de frecuencias. Bien, empecemos. Lo que se busca entonces es analizar si la variable número de huecos se distribuye Poisson con μ igual 2 y una significancia de 0.05. Eso quiere decir que la hipótesis nula sería que el número de huecos proviene de una población con distribución Poisson y la hipótesis alternativa que el número de huecos no proviene de una población con distribución Poisson. Estas son las fórmulas que vimos en clase para la x cuadrado y la g cuadrado. Con estas fórmulas son los estimadores del estadístico de prueba, lo que popularmente se conoce como el chi cuadrado calculado. Entonces, como mencioné antes, lo que vamos a tener es una distribución de frecuencias. Aquí está el cuadro, es una muestra de 241 segmentos de calles y la variable es el número de huecos encontrados. Aquí tienen la variable, esta es la columna matriz y estas son las frecuencias observadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 50 segmentos de calle con 0 huecos o 0 baches. Hay 60 segmentos de calle con un hueco. Hay 60 segmentos de calle con 2 huecos. Hay 30 segmentos de calle con 3 huecos y así sucesivamente. Por ejemplo, hay 7 segmentos de calle con 7 huecos. Esta columna nos ofrece las frecuencias observadas. Ahora lo que necesitamos es calcular las frecuencias esperadas. La fórmula de las frecuencias esperadas sería n por la probabilidad de x es igual a x. Y para eso tenemos esta siguiente columna, que es la probabilidad de x igual a x. Podríamos calcular esta probabilidad con las fórmulas que ustedes ya conocen de la distribución Poisson, la función de probabilidad. Sin embargo, la mayoría de los paquetes estadísticos o paquetes corrientes como Excel o bien R, SPSS, Stata, nos ofrecen los cálculos de las probabilidades de una distribución de probabilidad acumulada. Así que vamos a seguir ese desarrollo o ese procedimiento para tener claro todas las posibilidades. ¿Cómo vamos a calcular esta probabilidad de x menor o igual a x? Bueno, aquí tendríamos que calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. Aquí la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Aquí la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Para ello, nosotros podemos utilizar distintos recursos. Por ejemplo, podemos utilizar las funciones que ya existen en Excel. Este valor de 0.1353 lo encontramos si utilizamos esta función. Poisson A19, donde tenemos el valor al que queremos calcularle la probabilidad, o sea, el 0. Mu es igual a 2, o sea, el valor del parámetro. Y verdadero para que nos genere la probabilidad acumulada. Obtenemos así un 0.1353. Para la siguiente clase sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, que tendríamos que es 0.4060. Para la de x menor o igual a 2 sería 0.6767 y así sucesivamente. Podemos utilizar las funciones
que existen en los distintos paquetes, o bien podemos utilizar las tablas estadísticas que utilizaron en estadística introductoria. Vean, por ejemplo, aquí este es un extracto de las tablas estadísticas del libro de Marjorie Mora. Vean, esta es la distribución de Poisson, la columna de mu igual a 2, y aquí tienen los distintos valores de x. Vean cómo son los mismos valores, .1353, .4060, .6767, etc. El único valor distinto es el de 7, que aquí tenemos un 1 y aquí tenemos .9989. ¿Por qué aquí ponemos un 1? No es por redondeo, sino que para poder calcular el estadístico de prueba de las pruebas chi cuadrado, nosotros necesitamos que la última clase tenga la probabilidad acumulada igual a 1 para que todas las probabilidades puntuales sumen 1. Entonces, por eso es que aquí en 7, a pesar de ser .9989, vamos a usar el 1. Ya que tenemos esta probabilidad acumulada, vamos a calcular la probabilidad de que x sea igual a x. Para la primera clase es sencillo, porque la probabilidad de que x sea menor o igual a 0 es igual a la probabilidad de x igual a 0. Porque el dominio de la función de probabilidad Poisson va de 0 a más infinito. Para la siguiente clase, que es 1, en realidad lo que vamos a tener es .2707. ¿De dónde surge el .2707? De restar .4060 menos .1353. Porque la probabilidad de x igual a 1 es igual a la probabilidad de x menor o igual a 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 0. Igual aquí, vean que aquí obtendríamos también .2707. ¿Por qué? Porque esto es el resultado de .6767 menos .4060. Y aquí podemos encontrar el resto de las probabilidades. Les dejo unos cuantos segundos para que ustedes confirmen que esos son los valores que obtienen. Noten que para la última clase, que es .0045, eso se obtiene como 1 menos .9955. Repito, verifiquen esas probabilidades puntuales. Ahora bien, si ya tenemos las probabilidades de x igual a x, ahora es muy sencillo calcular las frecuencias esperadas. La de la primera clase sería entonces 241 por .1353 y obtenemos 3261. Para la segunda clase es 241 por .2707 y así obtenemos 65.23. Para la tercera clase tenemos 241 por .2707 y entonces ahí tendríamos también 65.23. Voy a completar la tabla. Ustedes verifiquen, les voy a dar unos cuantos segundos para que verifiquen algunos otros resultados. Por ejemplo, noten que para la última clase sería el 1.09 es igual a 241 por .0045. Con esto ya tenemos los valores, las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Y recuerden que los estadísticos de prueba, x cuadrado de Pearson y g cuadrado, lo que hacen es comparar las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. Para poder seguir con los cálculos tenemos primero que verificar los supuestos. El principal supuesto de las pruebas x cuadrado y g cuadrado es que las frecuencias esperadas son suficientemente grandes, o sea que el 75% o más de las frecuencias esperadas sean mayores o iguales a 5. Noten que tenemos 8 frecuencias esperadas y de esas 8, 6 son mayores a 5. Tenemos 8 frecuencias esperadas y de ellas 6 son mayores a 5. 6 de 8 es un 75%. Así que se cumple el supuesto. Si no se hubiera cumplido el supuesto,
tendríamos que reestructurar la distribución de frecuencias y escribir, por ejemplo, 5 o más, o de 5 a 7, y juntar estas tres clases en una sola. Ya que sabemos que podemos realizar el análisis, voy a utilizar estas columnas para calcular los sumandos de estas fórmulas. En otras palabras, en la primera celda voy a calcular el cuadrado de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada entre la frecuencia esperada. En otras palabras, 50 menos 32.61, eso es aproximadamente 17.4, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 32.61. Y así obtengo 9.26. Igual en la siguiente celda. En la siguiente celda sería 60 menos 65.23, eso sería menos 5.23. Lo elevo al cuadrado y lo divido entre 65.23. Obtengo entonces 0.42. Siguiendo esa fórmula, yo puedo obtener los distintos valores. Noten que para el último sería 7 menos 1.09, eso da 5.81, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 1.09. Aquí tenemos los sumandos de esta sumatoria. La sumatoria total nos daría 56.907. En otras palabras, el estimador del estadístico de prueba va a tener el siguiente valor. En otras palabras, la estimación del estadístico de prueba es 56.907. A esto es a lo que llamamos popularmente el chi cuadrado calculado. Si utilizamos el método de los cuantilos, entonces vamos a definir que tenemos una zona de rechazo y una zona de no rechazo. La zona de rechazo y el punto que divide la zona de rechazo y no rechazo es el chi cuadrado tal que la probabilidad de que el chi cuadrado sea menor o igual a ese valor sea igual a 0.95, o sea, a 1 menos alfa. ¿Cuántos son los grados de libertad? De acuerdo a la fórmula, los grados de libertad serían K, el número de clases, menos P, el número de parámetros, menos 1. Tenemos 8 clases, un parámetro, así que tenemos que los grados de libertad serían 8 menos 1 menos 1, o sea, 6 grados de libertad. Si obtenemos eso, lo podemos buscar en la tabla o en las funciones de Excel y obtenemos que el chi cuadrado tabular es de 12.592. Así que la zona de rechazo va desde 0, la zona de no rechazo va desde 0 hasta 12.59 y la zona de rechazo va de 12.59 hasta más infinito. Vemos dónde se ubica el chi cuadrado calculado, o sea, el 56.9, y vemos que el 56.9 está entre los valores de la zona de rechazo. Así que rechazamos la hipótesis nula. En otras palabras, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el número de huecos proviene de una población con distribución Poisson con μ igual a 2, usando una significancia del 5%. Repito, como el x cuadrado, el 56.9, cae en la zona de rechazo, entonces tomo la decisión de rechazar. Hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el número de huecos proviene de una población con distribución Poisson con μ igual a 2, usando una significancia del 5%. Este es el método de los cuantilos, pero también podemos utilizar el método del p-value. Se rechaza la hipótesis nula si el p-value es menor al alfa. Repito, se rechaza la hipótesis nula si el p-value es menor al alfa. ¿Cómo calculo el p-value para la prueba de x cuadrado de Pearson? Bueno, el p-value sería la probabilidad de que el chi cuadrado sea mayor o igual al chi cuadrado calculado. O sea, la probabilidad de que x cuadrado sea mayor o igual a 56.907. Yo puedo utilizar las funciones de Excel.
Vean que la función de Excel es distribución chi cuadrado, chi cuadrado.cd, o sea, con la derecha. Aquí pongo el valor, el 56.907, y los grados de libertad, que son 6. Obtengo un pi-value de 0.0000. Esto no es un 0, este es casi 0. Entonces, al ser casi 0, esto es menor a 0.05 y entonces hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el número de huecos provienen de una población con distribución Poisson. Noten entonces cómo estamos utilizando otro método, pero llegamos a la misma conclusión. Ahora, sigamos con la prueba G cuadrado. En la prueba G cuadrado vamos a usar lo mismo. Vean que tenemos una sumatoria de f minúscula sub i por logaritmo natural de f minúscula sub i entre f mayúscula sub i. Y estos serían los sumandos que voy a agregar en cada una de estas celdas. Entonces, noten cómo aquí lo que voy a tener es el 21.37. ¿De dónde surge este 21.37? Bueno, sería el 50 por logaritmo natural de 50 entre 32.61. Repito, este sumando sería 50 por logaritmo natural de 50 entre 32.61. La siguiente celda sería 60 por logaritmo natural de 60 entre 65.23. Yo tengo menos 5.02. Voy a hacer una celda más. Este menos 5.02 sabemos que es 60 por logaritmo natural de 60 entre 65.23. Les dejo unos segundos para que ustedes verifiquen estos valores de los sumandos. Les dejo unos segundos para que verifiquen estos valores de estos sumandos. Como ejemplo, este 13 sería 7 por logaritmo natural de 7 entre 1.09. Este 13 sería 7 por logaritmo natural de 7 entre 1.09. El estadístico G cuadrado sería entonces 35.62, o sea, la suma de esta columna multiplicada por 2. Sería la suma de esta columna multiplicada por 2. Y obtenemos 35.62. Y para el método de los cuantilos hacemos lo mismo porque la prueba de G cuadrado tiene la misma distribución muestral que la prueba X cuadrado. La zona de no rechazo va desde 0 hasta 12.59 y la zona de rechazo va de 12.59 hasta más infinito. El 35.62 cae en la zona de rechazo, entonces hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el número de huecos proviene de una población con distribución Poisson. Llegamos a la misma conclusión. Podemos utilizar también el método del pi-value. Vean que sería la probabilidad de que G cuadrado sea mayor o igual al chi cuadrado calculado, o sea, la probabilidad de que G cuadrado sea mayor o igual a 35.62. Uso las funciones que tiene Excel. En otras palabras, uso distribución chi cuadrado CD. Pongo el 35.6 con 6 grados de libertad y obtengo 0.000003. Noten que este valor es menor al alfa de 0.05, entonces llego a la misma conclusión. Rechazo la hipótesis nula. Hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el número de huecos proviene de una población con distribución Poisson con μ igual a 2 usando una significancia del 5%. Con esto concluyo con los ejemplos de las pruebas de onda de ajuste
x cuadrado de Pearson y g cuadrado razón de verosimilitudes. Gracias.